Pequeñines, imagino que está en internet ya la segunda entrega. Imagino, quiero creer que es así. Confío que es así. Pongo la mano al fuego que es así. Y si no, ya saben lo que va a pasar. Están en el todo. Hoy día vamos a hablar de la tercera evaluación. Para esta tercera evaluación siguen nuevamente protagonizadas por dos asignaturas. La primera, obviamente como ustedes la aman, tiene que seguir apareciendo, y es desarrollo ágil. Los dos primeros puntos de la pauta hacen referencia específicamente a desarrollo ágil, más a un componente importante dentro de la planificación, que es el Sprint Backlog. Ustedes en esta entrega de hoy día entregaron la historia de usuario, más una técnica de priorización, y más el Product Backlog con el listado de requerimientos priorizados. La última fase que tiene Scrum, de acuerdo al desarrollo de artefactos, es el Sprint Backlog, el cual contiene la lista de actividades que solo se van a trabajar en un periodo de tiempo. Si recordamos cómo funciona un sprint, los sprints se componen por periodos que pueden ir de 15 o 30 días, o sea, 2 semanas o 4 semanas máximo. Ojo, cuando Scrum habla de 15 o 30 días, en la práctica son días mentirosos. ¿Por qué? Porque Scrum funciona en base a calendario y en base a jornada laboral. Por ende, cuando habla de 15 días, o sea, 2 semanas, en realidad son 10 días, asumiendo que la jornada de trabajo es de lunes a viernes. Y si hablamos de un sprint de 30 días, en realidad hablamos de 20 días, 4 semanas. Y ojo, que cuando en un sprint hablamos de actividades, estas actividades se distribuyen en jornadas de trabajo de... Scrum siempre ha sido amigo de las 40 horas semanales. Por lo tanto, las actividades se distribuyen dentro de estas 40 horas. A diferencia del Product Backlog, en el Product Backlog yo coloco la historia de usuario como tal y la duración, dígase en días, dígase en semanas. En el Sprint Backlog yo pesco la historia de usuario y la subdivido en tareas. Por ejemplo, historia de usuario 1. Yo como gerente necesito emitir un reporte porque quiero saber cuánto vendí. ¿Cuáles son las tareas? Ese reporte va a conectarse con una base de datos, por lo tanto hay que modelar la base de datos, hay que implementarla en el motor, sea Oracle o SQL Server, hay que generar las tablas y las relaciones, tengo que generar los análisis de datos, tengo que generar los diagramas para modelamiento, a lo mejor voy a hacer un mockup, tengo que construir, tengo que hacer el QA o las pruebas, tengo que ver las pruebas de aceptación con el cliente, y todas esas actividades se desglosan paso a paso, actividad por actividad. Por lo tanto, la historia de usuario en el Sprint Backlog suele ser más detallada, porque son tareas concretas que yo tengo que asignar a cada persona. Por regla de Scrum, las actividades o tareas descritas se miden en horas. Por lo general, todas las tareas de Scrum se redactan o se especifican en múltiplos de 4. ¿Por qué múltiplos de 4? Porque una jornada de trabajo, según Scrum, tiene 8 horas. Una tarea de 4 horas significa que es una tarea que implica medio día de trabajo. Una tarea de 8 horas implica que es un día de trabajo. 16 horas, 2 días de trabajo. 24 horas, 3 días de trabajo. Y Scrum recomienda que si la tarea es mayor a 24, se debe descomponer en subtareas, porque una tarea sobre 24 horas significa que el tema de las días por la se asume desde la perspectiva Scrum que es una tarea compleja que amerita ser subdividida, que puede ser tomada por la misma persona, puede ser tomada por personas distintas, porque recordemos
tradicionales, en las metodologías tradicionales como cascada, como implementar, iterativo, etc., las tareas se imponen. El jefe de proyecto dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. ¿Qué habla Scrum? Equipos autoorganizados y automotivados. Equipos que no necesitan una jerarquía y equipos que se automotivan a cumplir con el trabajo. Por lo tanto, cuando se define el Sprint Backlog, ¿qué es lo que ocurre con la asignación de equipos? Los mismos miembros definen qué pueden hacer de acuerdo a sus capacidades y conocimientos y se comprometen a llevar a cabo esa tarea. Pero si una tarea tiene más de 24 horas, se recomienda que esa tarea sea descompuesta. Porque sobre 24 horas, o sea, más de 3 días de trabajo, se considera que es una tarea compleja. Por lo tanto, el objetivo de este Sprint Backlog es que ustedes determinen las historias de usuario que van a ir al menos, ojo, al menos al Sprint Backlog 1. Yo soy feliz solamente con que hagan el primero. ¿Por qué? Porque si yo me supongo purista y me voy a la estructura de Scrum, si ustedes me presentan el Sprint Backlog a proyecto 3 y 2 y 3 en la estructura, yo al doy el 3 ni siquiera los tengo que revisar. Ni siquiera los reviso. Al tiro me pongo mano. ¿Por qué? Porque hacer un Sprint Backlog adelantado quiebra el modelo de Scrum. ¿Por qué? Porque si ustedes me hacen el tiro el Sprint Backlog 1, 2 y 3, ¿qué pasa con la gestión de cambios? ¿Qué pasa con las potenciales reclamos que podría hacer el Product Owner en la review? Por esa razón, Scrum es un método iterativo. Sprint Planning, se planifican las actividades, se crea el Sprint Backlog, se realiza el Sprint, se hace la Daily, Review, Retrospective, y después, ¿qué tomamos? El Sprint Planning nuevamente para el segundo Sprint. ¿Por qué? Porque en el segundo Sprint Planning yo defino qué actividades van, cuáles son los cambios que el cliente pidió en el periodo anterior, qué cosas se observaron en la review. Por eso yo no puedo hacer lo que usted me presenta al tiro, Sprint Backlog 1, 2 y 3 al tiro. Mejor eliminemos Scrum y hagamos cascada y presentemos una carta ganada. No tiene sentido que apliquen Scrum si aplican el resto. Por lo tanto, por eso yo soy feliz, porque me voy a poner purista en ese sentido. Y si estamos aplicando Scrum, el Sprint Backlog 1, porque me interesa ver cómo lo planifican y lo diseñan. ¿Cómo debería llegar el Sprint Backlog? Google Imágenes, ejemplo Sprint Backlog. La primera foto que tenemos ahí es lo que debería llegar. Esa imagen es un ejemplo de un Sprint Backlog. ¿Qué va en la primera columna? La historia de usuario. Su ID, como ustedes lo hayan identificado. Por lo tanto, yo puedo tener varias tareas asociadas a una sola historia de usuario por el desglose técnico. La base de datos, las tareas de desarrollo, la construcción de módulos, el modelamiento, las pruebas, etc. En la tarea, obviamente describen qué es la tarea, quién es el responsable. Ojo, Scrum habla de equipos autoorganizados y automotivados, pero aunque sea autoorganizado, yo igual registro quién lleva a cabo la actividad. De hecho, uno de los 3 principios fundamentales de Scrum es la transparencia. Todo tiene que estar transparentado a todos los miembros del equipo. Por eso aparece la famosa pizarra, donde las tareas parten en pending, donde tengo los POSIT que por lo general voy moviendo a las distintas fases hasta que llega la actividad done, cuando se define que la tarea se encuentra terminada. Estado, ¿en qué estado se encuentra? Puede estar no iniciada, en progreso o completada. No iniciada es que todavía ni siquiera se ha trabajado. En progreso se está trabajando ahora, completada ya fue terminada. Y esta es la parte más importante del Sprint Backlog porque eso define la matriz de carga. ¿Cómo se define la matriz de carga? La asignación por horas de responsabilidad que tiene cada miembro del equipo. Por ejemplo, si agarramos este ejemplo que dice acá, Joao en el primer día hace la tarea 1, la cual tiene 16 horas. Eso significa que le quedan 16 horas de trabajo pendientes. Al ser 16 horas significa que es una labor que dura 2 días. Joao dedicó todo su primer día de trabajo a efectuar la tarea 1 y le quedó la mitad. Por lo tanto, el segundo día le quedan 8 horas pendientes,
las cuales esa tarea termina en el tercero y por eso desaparece. Porque eso significa que al tercer día la tarea ya terminó, porque ya no tiene horas pendientes. Acá tenemos Laura, que tiene la tarea 4 y 5 de 4 horas. Eso significa que en la mañana trabajó en la tarea 4 y en la tarde trabajó en la tarea 5 y ambas las terminó. Gabri, la tarea 3, la hizo el primer día y la terminó. Laura tenía acá 16 horas de trabajo, a las cuales al segundo día solo le quedaron 8, y al tercer día, como dedicó solamente medio día a estas actividades, al tercer día le quedó medio día pendiente o 4 horas, al cuarto día lo terminó. Y fíjense que aquí tengo en el caso de Gabri que los números se repiten, 8, 8, 8, porque eso significa que Gabri no pudo tocar esta tarea porque a lo mejor estaba ocupado con otras tareas de más arriba, por lo tanto las horas siguieron quedando pendientes hasta el tercer día, que fue cuando lo trabajó, y en el cuarto se terminó. Lo mismo ocurre con Joao en la tarea 7, que vemos que los 3 primeros días, bueno, los 2 primeros en realidad, no pudo tocar la tarea porque estaba ocupado con la tarea 1. Por lo tanto, la tarea sigue teniendo la misma cantidad de horas pendientes. Entonces el tercer día recién lo pudo trabajar y le restó 8 horas de actividad, y esas 8 horas se restaron y al quinto día la tarea se completó. Entonces, de esa forma, mientras más el número se repite a la derecha, significa que más días va quedando pendiente por la cantidad de horas que trabajan los miembros del equipo y la cantidad de asociación. Por lo tanto, ellos saben en qué momento entran. ¿Qué significan los números de arriba? El día, si el sprint es 30 días, del 1 al 20. El 1120 es la sumatoria hacia abajo de todas las horas pendientes. Obviamente la idea es que cada día se vayan restando cantidad de horas hasta quedar, obviamente, en el día 20 con el valor de 0. Porque si el valor no es 0, significa que nos quedaron tareas pendientes. Por lo tanto, la idea del sprint backlog es que al hacer la resta de horas, siempre el valor final sea 0. Porque recuerden que para medir el rendimiento de Scrum estaba el famoso el burn down chart, el gráfico descendiente en el cual se asume que en el primer día partimos acá en el punto más alto y en el último día de trabajo llegamos al punto más bajo. Si esa curva es decreciente, significa que las actividades fueron terminadas. Ahora, ojo, eso es en el mundo ideal. Como sabemos que muchas veces en el trayecto ocurren cosas, por lo general el burn down chart suele partir así y puede ir así. Ya sea porque hubo tareas que se atrasaron, porque un compañero faltó, porque otro tuvo con licencia, porque justo se cayó el sistema ese día, se cayó el internet. Entonces el objetivo, sea como sea, es siempre llegar a 0. Porque si el valor es distinto de 0, eso significa que quedaron tareas pendientes. Y eso significa que el sprint no fue exitoso. Porque eso significa que hay cosas que no vamos a poder mostrar en la realidad. Porque después de los 20 días se acabó, porque al día 21 ya tenemos planificado el sprint review con el product owner. Por lo tanto, ese tipo de formato es el ideal al cual ustedes deberían llegar. Eso es todo lo que ustedes deberían presentar en esta entrega. La historia del usuario que ustedes seleccionaron, el desglose de tareas y actividades, quién es el responsable de la tarea. Esta parte la pueden inventar o pueden poner todo el progreso. Y la asignación de cargo. Ojo, por razones obvias, tienen que planificar y terminar todas las actividades en el día 10, si el sprint lo definieron a 15 días, o en el día 20, si definieron el sprint a 30 días. Porque eso significa que si no, el sprint quedó incompleto. Diga. Profe, ese sprint no tiene nada que ver con el trabajo anterior, ¿cierto? Sí, porque el trabajo en el segundo presentante del Product Backlog. Ah, ya, o sea, entonces, el Sprint Backlog tiene que ir de la mano con la historia del usuario que definiste en el producto. Ya. Entonces, como aplicaste prioridad, ahí tienes que agarrar las tareas que tienen más prioritarias y esas tareas llevarlas al Sprint Backlog. Y ahí hacer el desglose por actividad y por tarea. Ojo, también tener ojo de que si el sprint tiene 20 días, sería raro que las actividades terminen el día 13 o 14, porque eso significaría 6 días libres. Y yo no quiero vamos en esta sección. Gente muy eficiente. Obvio, trabajar hasta
Bueno, en todo caso, Scrum es de la premisa de que ojalá no haya hora extra. ¿Por qué? Porque significa que si hay horas extras porque no están produciendo en su horario o están demasiado reventados. Y Scrum dice, un programador descansado produce mejor. Por lo tanto, Scrum es ojalá que cumplan con su jornada de trabajo. O si no, el Scrum Master hace una pésima planificación. Porque por lo general el mundo real quien hace esta pega es el Scrum Master. Y ahí es donde tiene que entrar a revisar cosas importantes en la planificación. Por ejemplo, algo súper básico. La próxima semana es un feriado. ¿Qué pasa si el Scrum Master se le olvidó que el próximo miércoles es feriado? ¿Se les puede olvidar? De hecho, a mí me tocó ver hace tiempo atrás una empresa de seguros que los proyectos los trabajaban en distintos países. Entonces había gente, no sé, por ahí. En Chile estaba el desarrollo, en Colombia estaba el QA, en Ecuador estaban los expertos en Scrum, el Product Owner y el Scrum Master, y toda la comunicación era Teams. Pero cuando le caían los feriados era el problema, porque en Colombia, si aquí en Chile dicen que hay muchos feriados, en Colombia es peor. En Colombia la Semana Santa es la semana entera. Para Colombia es un país sumamente católico. Entonces cualquier celebración religiosa católica era feriado. Si nosotros tenemos como 12 o 15 feriados al año, en Colombia habían 30 feriados aprox. Imagínense para el Scrum Master cuadrar los feriados de Chile, los feriados de Colombia, los feriados de Ecuador. Entonces ahí sí que había pega. De hecho tocaban daily. ¿Y dónde está el desarrollo? No, si los desarrolladores ya están en Colombia y día es feriado. Ah, entonces ya no tenemos avance en desarrollo. Ya, entonces, bueno, con la otra área arreglémonos, ¿no? Así que sí, puede pasar que el Scrum Master se lo olvide, o simplemente puede pasar que hayan equipos distribuidos en distintas partes del mundo y ahí tienen que considerar que en muchas partes nuestros feriados no son feriados. Por ejemplo, a mí me tocó hace años atrás, cuando yo fui jefe de proyecto, a mí por pega me tocó viajar a Alemania. Y el primer día que yo llegué a Alemania por pega, que en Chile fue feriado, y en Alemania no lo era. Así que era el único de la empresa que le tocó trabajar. Pero fue un día tranquilo. Todo el resto de los días me tocó trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Porque en Alemania eran 6 horas de diferencia. Entonces mis actividades partían a las 9 de la mañana hora alemana, 3 de la mañana hora chilena, y terminaban a las 4 de la tarde hora alemana, 10 de la mañana hora chilena, y ya me cruzaba con el horario que la empresa estaba trabajando. Entonces ya me tocaba estar atento a cualquier cosa que pasara hasta las 6 de la tarde hora chilena, que para mí eran las 10 de la noche. O sea, mi horario de trabajo horario chileno era desde las 3 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahí yo les digo, cuando uno envidia a la gente que viaja por pega, no lo hagan. Los viajes por pega no son difíciles. Yo conocí más de los que en Alemania. Así que esa es la estructura del Sprint Backlog. Sobre la estructura del Sprint, ¿alguna duda, consulta? Ojo, lo que preguntaban recién. ¿Va de la mano de la anterior entrega? Sí, porque en esta entrega hicieron el Product Backlog. Por ende, las historias de usuario más priorizadas del Product Backlog son las que tienen que ir a cuadrar el Sprint Backlog. Tienen que ir de la mano. Profesor, tiene que estar igual cuadrado el tema de las horas, así como nuestro Sprint Backlog. Porque es que no siento cómo cuadrar las horas porque son 1120 horas. No sé cómo. Lo que pasa es que, ojo, para este ejemplo, claro, son 1120 horas, pero va a depender de la cantidad de actividades, cuánta gente se hagan los miembros del equipo. O sea, quizás, por así decirlo, quizás puede que la cosa sea más larga. Puede que sea más. De hecho, se observa que está cortada porque al día 10 todavía quedan las pendientes. No significa que se prende a 30. Ya. Eso es ejemplo nomás. Probablemente para abajo haya más tareas todavía, más actividades. Profe, ¿Sí? igual el stream debe estar enfocado a los tres participantes o dos del... Deberían aparecer al menos los tres participantes.
Pero se pueden añadir más miembros en caso De hecho, en teoría se podrían añadir porque Scrum dice que la cantidad mínima de miembros son 5. Un Scrum Master, un Product Owner y 3 miembros mínimos del Scrum Team. O sea, yo podría perfectamente agregar 2 nombres o 3 nombres para cuadrar, independiente lo hagan o no, solamente por cumplir con la estructura. Sí, pero en el Product Backlog pusimos 3 de la semana. Sí, pero lo mínimo de el Scrum Team exige. Entonces Inventemos 2 de puedes zafarte que el Product Owner y el Scrum Master son externos. De hecho, por lo general el Product Owner es externo al equipo. Y el Scrum Master es una especie de jefe. Pero recordemos que la metodología no le gusta hablar de jefe. ¿Por qué? Porque como promueve la conversación informal, con el jefe siempre puede tener una conversación formal. Y por eso Scrum prioriza las conversaciones cara a cara. Porque cara a cara hay más de confianza. Versus una conversación formal, un correo electrónico, donde yo tengo que pensar lo que escribo y ser políticamente correcto. Entonces, por eso que normalmente el Scrum Master podría ser una persona distinta al jefe de proyecto. Con respecto al Sprint Backlog, ojo, el punto único es muy similar a lo que ocurrió en la entrega 1 con el diagrama de casos de uso, que abarcaba 2 puntos, pero era un solo diagrama. Un punto que abarcaba que estuviera bien hecho y el otro que las funcionalidades fueran acorde a los casos de uso. Lo mismo ocurre acá. Punto 1. Define las historias junto con sus respectivas actividades que ingresarán a los primeros sprints de acuerdo al tiempo asignado a cada una de ellas. O sea, que las historias estén bien desglosadas, que las actividades estén bien definidas, que estén bien estipulados los tiempos, que esté bien hecha la estructura del sprint backlog. El punto 2. Determina las historias y sus respectivas actividades que otorgan el mayor valor al cliente y que ingresarán a los primeros sprints. O sea, que la técnica de priorización haya estado bien hecha y que verdaderamente las tareas que fueron puestas en el Sprint Backlog 1 efectivamente son las más prioritarias o relevantes. Que las historias de usuario que fueron insertadas coincidan con el nivel de prioridad o valor para el negocio. Pero a fines de entrega, ambos es solamente el Sprint Backlog. El primero, que esté bien hecho y bien estructurado, y el segundo, que las historias de usuario que pusieron efectivamente son las más prioritarias. Dos puntos, pero al mismo entregable. Uno es que esté bien hecho, que esté bien estructurado, porque por ejemplo, ustedes me entregan eso y estructuralmente está súper bueno. El punto 1 lo cumple, pero yo veo el punto 2 y resulta que la historia de usuario 1 es el login. O sea, digamos que puede ser el formato y el contenido. Justamente. El formato del punto 1, que cumple. Y el 2, si usted, por ejemplo, todo esto está bueno, pero yo veo que el login es la primera historia de usuario más prioritaria, lo más probable es que esté mal. A no ser que la autenticación sea un factor clave en el sistema. Pero en la mayor que están haciendo ustedes, el login no es algo relevante. El login es más una propiedad del software, más que algo prioritario para el negocio. Por ejemplo, para el sistema de gestión de la reserva de hotel, ¿cuáles son las más importantes? Que se haga la reserva. Para los que están haciendo el sistema de recursos humanos, ¿qué es lo más importante? El registro de clientes y la generación de listados. Los que están haciendo el juego, lo más importante que es las operaciones del juego. Pero si me meten un login entre medio, el login no tiene prioridad. El login aparecería como en los elementos finales del Sprint Backlog 3, como un acompañamiento del software. Esos son los dos primeros puntos. Entonces, punto 1, que el Sprint Backlog esté bien hecho, y punto 2, que la historia del usuario efectivamente, las que metieron el Sprint Backlog efectivamente sean las que tuvieron más valor. Entonces, primeros dos puntos. ¿Alguna duda? De momento no. Si no hay duda, Entonces, profe, diga. de ser así, la segunda entrega, si está mala, esta tercera entrega va a estar mal igual. Si hay algo que esté malo, sí, o un interés mal definido, mal planteado, mal priorizado, sí, se tiene que corregir antes de, para ingresarla correctamente al Sprint Backlog. Voy a borrar acá para pasar a la segunda parte.
protagonista que aparece en esta entrega es, ¿cómo le llaman ustedes? No es modelamiento de base de datos estructurada. En la malla antigua se llama modelamiento de base de datos. Fundamentos de base de datos y base de datos estructurada. ¿Cuáles son los elementos que deben entregar? En base al enunciado que les tocó, los tres modelos. Diseñar el modelo entidad-relación o modelo conceptual, diseñar el modelo relacional o modelo lógico de la base de datos y diseñar el modelo físico. Ojo, no es necesario que implementen ya en Oracle, en MySQL. Si lo quieren hacer para adelantar pega, pueden hacerlo. Pero para fines de evaluación son solamente los diagramas, los modelos. En el caso del 2, el lógico se refiere a los scripts. No, porque el script se genera después del modelo físico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero, el modelo conceptual o modelo de interrelación o el MER. El MER muestra las relaciones que existen. El MER es tabla 1, tabla 2 y un rombo al medio, el cual por lo general lleva un verbo. ¿Para qué sirve ese verbo? Para poder saber por qué esas dos tablas se relacionan. Ojo, no es necesario atributos, no es necesario que pongan cardinalidades ni nada. Solamente la tabla y la relación. Por ejemplo, si yo quiero modelar la base de datos de INACAP, para INACAP lo más importante es la sede. Ustedes, da lo mismo. Necesito un lugar donde ustedes puedan venir y matricularse. Y la sede ofrece carreras. Entonces tengo acá sede ofrece carreras. Y las carreras tienen mallas. Porque ojo, ustedes dirán, pero yo me matriculé en ingeniería en informática. En realidad ustedes se matriculan en una malla. Por eso que dentro de la sede hoy día están ustedes, que hoy día ya son malla antigua, por decir algo viejo también. Y están los alumnos que se matricularon este año, que están en una malla distinta a la de ustedes, y que tienen asignaturas distintas a las de ustedes. No, son las mismas con otro nombre. Le agregaron la palabra segura para que suene así de seguridad. Introducción a la programación segura. Programación orientada a objeto, programación orientada a objeto segura. Desarrollo ágil, metodología de desarrollo ágil seguras. Y así la hacen creer a los alumnos que hicieron seguridad. Pero yo no dije eso. Entonces la sede ofrece carreras, las carreras disponen mallas, y en las mallas se matriculan alumnos, y los alumnos cursan asignaturas, y las asignaturas las dictan docentes. Algo así sería un MER. Solamente tablas y los rombos para poder conocer las relaciones. Luego, ojo, aquí hay un problema. Y en realidad el problema no es para mí, es para ustedes. Esto no es difícil. Pero ¿cuál es el problema? Que cada modelo es una continuidad. Si el primero está malo. Si el primero está malo, el segundo y el tercero también. ¿Y cuál es el problema de ustedes? Ya, tú vas a ser el relacional, tú vas a ser el lógico, tú vas a ser el físico. Mientras acá, Jorge, ¿cierto?
mientras Jorge no haga el relacional, ustedes dos no pueden trabajar. Ese es el grave problema que tiene. Por lo tanto, el que hace el relacional es el que tiene que agarrar a Torreaza. Porque de él depende. Porque ¿qué pasa si parten del modelo lógico, que podrían hacerlo? El que hace el relacional va a tener que adaptarse a lo que hizo el modelo lógico. Por eso es lo complicado, que ahora sí van a tener que coordinarse bien. Porque si distribuyen las actividades, ya tú haces un modelo, tú haces el otro, el que tiene el modelo de entidad relación o el relacional, es el que tiene la principal pega y el que tiene que entregar el tratante. Porque si no, no van a saber cómo hacer el modelo lógico y el físico, y no porque no sepan base de datos, porque necesitan la arquitectura principal. ¿Por qué? Porque después viene el modelo lógico o modelo relacional. ¿Y qué es el modelo lógico? Agarrar esto mismo y agregar modelo lógico, atributos, llaves, las PK y las FK, las cardinalidades, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y la normalización. La 1FN, la 2FN y la 3FN, o la primera forma normal, la segunda forma normal y la tercera forma normal. ¿Cuál es la primera forma normal? No pueden haber nombres de atributos repetidos, porque eso genera error y condescendencia en el modelo. ¿Qué es lo que se hace? Cada atributo tiene nombres distintos. Por ejemplo, si coincide que el alumno tiene root y el docente tiene root, root docente o root doc, root alumno. Si el alumno tiene una dirección y el docente tiene una dirección, dirección alumno o dir alu, dir doc. No pueden haber nombres de atributos repetidos porque eso afecta a la eficiencia de la tabla, porque si no el motor se empieza a marear en la consulta, especialmente cuando tienen que aplicar los joins para poder hacer consultas entre tablas para la base de datos. Ese es el diagrama. ¿Mm? Ese es como el diagrama. ¿El diagrama? Es como el diagrama de clase. Claro, tienen un gran parecido, con la única diferencia que el diagrama de clase tiene más relaciones, porque el diagrama de clase aparece en las relaciones cero, y en los modelos de base de datos no existen los métodos, solo los atributos, Claro. porque las bases de datos no tienen obligaciones. Pero el concepto es el mismo. Pero el concepto es el mismo. Se agregan los atributos, las llaves, las PK, las FK, se agregan las cardinalidades, las relaciones, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y se agrega la normalización. Como les decía, primera forma normal, asegurar que ningún nombre esté repetido. Segunda forma normal, si hay un atributo que viene de una tabla, llamarla como FK y no directamente como atributo como tal. Por ejemplo, si yo quiero saber en qué carrera o en qué malla está matriculado el alumno y tengo que poner el código carrera, mejor le llamo como FK al código de la malla en vez de estarlo llamando directamente porque podría causar un conflicto en la llave y provocar un problema de integridad. Entonces mejor mando la PK de carrera como FK a alumno. Y la tercera forma normal, si hay una relación muchos a muchos, se debe generar de forma automática una tabla intermediaria para generar la interacción entre las tablas, solo en las que tengan relaciones muchos a muchos. Y después viene el modelo físico. Y el modelo físico, ojo, es el mismo modelo lógico, pero añadiendo los tipos de datos a cada atributo. ¿Por qué? Porque el modelo lógico es independiente del motor de base de datos. De un modelo lógico yo puedo sacar varios modelos físicos. De un modelo lógico yo puedo sacar un modelo físico pensado para ser implementado en Oracle, otro modelo físico pensado para ser implementado en MySQL, otro modelo físico para ser implementado en Postgre, digamos. Ese es como antiguamente le decíamos diccionario de datos. No, porque el diccionario es la documentación que te explica el significado de cada tabla y atributo. Es como la descripción física para saber lo que va. Perfecto. Claro, tiene una parte del diccionario que el diccionario tú especificas el tipo de datos,
El problema es que hay datos en Oracle que no se reflejan en MySQL. Por ejemplo, si tú te vas a MySQL, todo es varchar para texto. Pero si tú te vas a Oracle, tienes el varchar y el varchar 2. El varchar que te permite texto y tipo de datos nulos y el varchar 2 que no acepta datos nulos y que te obliga a que el tipo de atributo o método sea no nulo. Y en Postgre se maneja de otra forma y en Access se maneja de otra forma. Por eso de un modelo lógico yo puedo sacar varios modelos físicos, porque el modelo físico va a depender si es para Oracle, tipos de datos para Oracle, si es para MySQL, tipos de datos para MySQL. Por eso el modelo físico es el mismo modelo lógico, pero añadiendo los tipos de datos, porque tú ahí me estás diciendo, como yo lo voy a implementar en Oracle, los tipos de datos son de Oracle. En cambio el modelo lógico me muestra la figura abstracta de la base de datos, es independiente al motor que vas a usar. O sea, yo aquí en el informe tengo que especificar a qué En el modelo físico sí, para que los tipos de datos coincidan. Porque como te digo, todo un modelo lógico, tú puedes sacar varios modelos físicos, uno por cada motor de base de datos, por cada CGBD. Eso va en el capítulo. Sí. De hecho, técnicamente es agarrar base de datos, modelo físico. Es un modelo físico. ¿Por qué? Porque tengo el atributo y tengo el tipo de datos. En cambio, el modelo lógico solo tiene los tipos de datos. Justamente, ¿por qué? Porque es independiente al motor que tú vayas a trabajar. Cuando lo pasas a físico es porque tú estás diciendo ya esto que ya modelé lo voy a trabajar en Oracle. Esto que ya modelé lo voy a trabajar en MySQL. Esto que ya modelé lo voy a trabajar en Postgre. Claro, por eso se llama modelo lógico, porque es independiente del motor. Por eso no lleva tipo de datos. Pero si se ven estructuralmente es lo mismo. Y el modelo entidad-relación, el que les veis ahí en la pizarra, con las tablas y los rombos. En las tablas van el nombre de la tabla y en el rombo el verbo del que genera la interacción. Porque ese me muestra de qué forma va a interactuar cada tabla y qué es lo que va a generar la conexión. Porque eso después me sirve para determinar las llaves, los atributos, la cardinalidad, cómo se va a conectar cada una. Por ejemplo, si yo lo veo acá, sede ofrece carreras. Entonces aquí yo veo el tiro. Una sede, ¿cuántas carreras ofrece? Muchas. Una carrera, ¿cuántas sedes puede ser ofrecida? Muchas. Relación muchos a muchos. Una carrera, ¿cuántas mallas puedo ofrecer? Varias. Porque como les decía, ustedes ya son Fundación La Rosa acá. Los matriculados de año son el jardín infantil. Pero, una malla en cuántas carreras puede estar? En una. ¿Cuál es la probabilidad de que el conjunto de ramos de primero a octavo semestre se repita entre carreras? En una malla se matriculan muchos alumnos y un alumno se puede matricular en una malla. Uno muchos, uno muchos. Un alumno cursa muchas asignaturas y una asignatura puede ser cursada por muchos alumnos, muchos a muchos. Una asignatura puede ser dictada por varios docentes o muchos docentes y un docente puede dictar muchas asignaturas, muchos a muchos. Entonces ahí ya tengo la cardinalidad sacada. Porque el verbo de relación me dice de qué forma pueden interactuar. Entonces ahí tengo la idea general de la base de datos, luego en el modelo lógico veo el modelo de implementación y ya en el modelo físico implemento. Entonces los puntos siguientes, punto 3, diseño del modelo de relación. Modelo de relación, punto siguiente, el diseño del modelo lógico y el último punto, el diseño del modelo físico. Sumado al Spring Backlog de los dos primeros puntos, esos son los elementos de la tercera entrega. Así que eso es el trabajo a entregar. ¿Cuándo está la fecha de entrega? Día 29 de mayo. O sea, tienen prácticamente a contar de hoy día, 24 de abril, un poco más de un mes y 5 días atrás
Aproximadamente entre 29 y 30 días tienen para hacer esta entrega. ¿Cuál es la última entrega de la aplicación en sí? ¿Cuántos días ahí? La última entrega considera entre 5 a 6 semanas. De hecho, durante junio y la mitad de julio dedican solo a desarrollo. De hecho, la entrega queda para el 29 de mayo y si no me equivoco, la última entrega es en primera o segunda semana de julio. Porque eso de dedican significa que durante todo julio se dedican a programar. Eso lo tendrás para en la sala pública. Porque se introducen en la programación seguro. Creo que Bien. para comenzar a hacer esto con seguridad hay que saber si en qué partes están buenas y qué partes están mal. Con respecto al Spring Backlog, sí. Con respecto a la base de datos, la pueden avanzar sin tener el resultado anterior. ¿Y cuándo sería como el resultado de La próxima semana se lo puede mandar, considerando que es feriado que no nos vamos a ver. Se la puede mandar igual el día miércoles de la próxima semana. Cosa de que el 8 llegue con los reclamos. No voy a tener la opción de humillarlo en vivo. Para que no reclamen nada. ¿Esa humillación se siente de retroalimentación? Y aparte así lo avanzo para que no reclamen. En ciberseguridad hay una premisa que dice con la actitud correcta puedes lograr lo que sea. Todo va a ser todo bonito. Así que si no hay dudas, por hoy día estamos y la idea ya es comenzar a avanzar. Antes que se vayan, atención a la lista. Yo el Alarcón se pasó poco rato.